porque antes se obtenía la estructura a bien baja resolución, como esta de acá. Se fijan, antes del 2013 se veían glóbulos como estos, pero al presente uno puede determinar detalles ya atómicos de las proteínas con esta estructura, y por eso le dieron el premio Nobel a estos tres señores, que es Dubochet, Frank y Henderson, ¿ya? Porque ellos principalmente desarrollaron equipamiento, tanto desde el punto de vista de los detectores de microscopía electrónica de transmisión. Aparecieron lo que se llama los detectores de electrones únicos, es decir, si tenemos un detector acá, y esto está en píxeles, estos detectores únicos pueden detectar dónde cae con precisión de hasta un electrón, dónde está cayendo en el detector, ¿ya? Eso también, las fuentes de emisión de electrones se llaman ultracoherentes, o sea, es decir, todos los electrones que salen del cañón de electrones están prácticamente en la misma fase, ¿ya? Son altamente coherentes. Y también otro gran avance fue la inteligencia artificial, ¿ya? Porque para lograr resoluciones atómicas se necesitan procesar cientos de miles de partículas, ¿ya? Antiguamente lo que se hacía era manualmente empezar a tomar las partículas y se procesaban 3.000, 4.000 partículas. Yo ya a los chicos les digo, depende del estudiante de doctorado, de lo que quiera, cuánto rato quiere estar ahí picando partículas, ¿ya? Pero hoy en día muchas veces se analizan millones de partículas, ¿ya? Porque se hace de manera automatizada con estos algoritmos de Machine Learning de reconocimiento de partículas, ¿ya? Entonces esos son los principales tres desarrollos tecnológicos que llevaron a esta metodología a alcanzar las resoluciones atómicas o las resoluciones que se alcanzan hoy en día. Y desde 2000, la resolución de 2013 a la izquierda, ¿Sí? Y el at present, ¿qué año es? Esto es como un artículo de 2017, cuando dieron el premio En Nobel. 4 años. Llegar en 4 años desde 2013 a 2017. O previo al 2013. Ah, ya, previo. Sí, entre el 2013 y 2014 se desarrollaron o aparecieron todas estas tecnologías. En realidad, por ejemplo, los detectores se desarrollaron previo al 2013, pero los algoritmos de Machine Learning principalmente aparecieron en el 2014. Y eso fue como lo que catapultó en que ya se podría procesar estas imágenes de manera automatizada, ¿ya? O sea, todo lo que estamos viendo de los modelos de lenguaje, ChatGPT y todo eso, que ha revolucionado mucho de la ciencia que hacemos, también tocó esta parte, ¿ya? Que, por ejemplo, el reconocimiento facial en los videos de que reconocen a las personas, todo lo que es Machine Learning de esa área, es reconocimiento de que una partícula es una partícula y no de una basura, ¿ya? Entonces, claro, uno entrena un modelo de Machine Learning y después le dice que es útil. Los pasos. Aquí lo que necesitamos es siempre partir de la proteína purificada, pero aquí no se cristaliza. Pero también hay un problema, hay una cosa de estandarización, no tan compleja como la cristalización, pero aquí lo que se hace es se vitrifica. Se coloca la proteína, vamos a ver, en una grilla y se congela en algún gas líquido. Normalmente se utiliza etano líquido, ¿ya? Etano líquido para vitrificar la muestra. Vamos a ver qué es la vitrificación. Se colectan imágenes de microscopía electrónica, y aquí viene el otro problema, que es en parte resuelto por Machine Learning, que es el análisis de partículas el picado de partículas, el extraer las partículas de proteínas desde la micrografía electrónica, y después con esto obtenemos un mapa y ajustamos entonces nuestros aminoácidos, nuestro modelo a este mapa, igual que en cristalografía. Las ventajas es que no se necesita cristalizar la proteína, y lo otro es que se necesitan concentraciones relativamente bajas de proteína. En cristalografía no lo dije, pero normalmente para cristalizar una proteína uno necesita al menos
1 ml o 500 microlitros de proteína para partirlo de screening a concentraciones ojalá sobre 10 miligramos por ml. O sea, normalmente necesita a partir de 5 a 10 miligramos de proteínas totales para comenzar a hacer ensayos de cristalización. Esa es la cantidad de proteína. Si alguna vez han purificado una proteína y si logran tener más de 5 miligramos o 10 miligramos de proteína, es un desafío. ¿Ya? Acá se utilizan 10 microlitros de proteína a concentraciones de 0,1, 0,2 miligramos por ml. Es decir, utilizamos microgramos de proteínas para poder determinar estructura. ¿Ya? Entonces esa es una ventaja. Los contras es que solamente sirve para proteínas grandes, complejos. ¿Por qué? Porque necesitamos identificarlas en la micrografía electrónica. Son proteínas muy pequeñas, no las podemos visualizar. Entonces esta diferencia del NMR, este sirve para proteínas grandes. Entonces generalmente se habla de proteínas mayores a 90 kiloaltos, ya son adecuadas para criomicroscopía. Proteínas más pequeñas se puede, pero es más desafiante. Y la resolución que se alcanza en general no es tan buena como la cristalografía de rayos X. Generalmente cuando uno parte con una estructura de cryo-EM parte sobre los 2,5 amperes, ¿ya? De mediana resolución se habla de una metodología. Pero hay proteínas que se han determinado a 1.5, 1.4 amperes en criomicroscopía electrónica, ¿ya? Eso es dependiente de la proteína. Los pasos generales es, como les decía, tengo mi muestra purificada, la coloco en estas grillas para microscopía electrónica de transmisión, se congelan, ya se hace la vitrificación, se toman la micrografía electrónica, son proyecciones 2D, después se hace el particle picking, es decir, tomar cada una de esas partículas, cuanta mayor cantidad de partículas yo pueda de la proteína, y la idea de esto es tenerlas en distintas posiciones. ¿Ya? La gracia es tener, entonces tengo la proteína en esta posición, por ejemplo, esta es la proteína, la tengo así, tengo una visión así. Entonces, si logro tener todas las visiones posibles en muchas orientaciones posibles, puedo reconstruir la imagen tridimensional de la proteína. Entonces, el espacio del particle picking se genera en clases, se promedian, vamos a ver, se genera un mapa 3D y a este mapa 3D se ajusta a este modelo teórico. ¿Ya? ¿Cuál es en detalle estos pasos? Lo primero, para preparar proteínas para esto, es evitar distintas conformaciones, que es algo que en cristalografía también se hace, que es, por ejemplo, tengo una proteína y que esta proteína puede ser dinámica, ¿ya? Puede estar fluctuando en distintas conformaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se trata, por ejemplo, de colocar ligandos, se trata de estabilizar una conformación, por ejemplo, con ligando o con proteínas partner que están formando complejos. La idea es tener una proteína, un complejo lo más estable posible, ¿ya? Y que no sea muy dinámico, porque si tengo distintas conformaciones, en realidad no voy a poder determinar una conformación única, ¿ya? Que sea como homogéneo, Que sea homogéneo. de la conformación que puede lograr. Ahí inicialmente tenías una proteína, por decir, con 4 subunidades que estaban todas moviéndose. Claro. Y a medida que le estás proveyendo ligandos, ya sean pequeños o grandes, estás estabilizando una conformación. Exacto, ¿ya? Esa se podría ver como una desventaja, pero también como una ventaja, porque la potencialidad de la criomicroscopía es que uno podría determinar en un único experimento distintas conformaciones, ¿ya? Pero en la actualidad eso es un poco una desventaja porque el problema de promediar distintas conformaciones es que baja la resolución, porque en realidad estoy tratando de promediar dos cosas distintas, o es difícil discriminar si tengo dos cosas distintas o es una sola cosa. Entonces ese es un desafío actual. Pero lo que se trata es estabilizar una sola conformación, y la gran ventaja de esta metodología es que permite determinar, como no se necesita cristalizar, se están determinando muchas proteínas de membrana, ¿ya? Y entonces para proteínas de membrana es la técnica por excelencia para determinar estructura, y primero para tener esta proteína de membrana fuera de la membrana se utilizan o detergentes o estas anfolitos o estos nanodiscos, que son unos polímeros hidrofóbicos que abrazan la parte hidrofóbica de la proteína de membrana, ¿ya? Entonces, teniendo proteínas aisladas,
de membranas o proteínas solubles, que ya están aisladas, puedo entonces partir con el proceso de vitrificación o de congelar estas partículas. ¿Qué es este proceso de vitrificación? Esto es, tengo mi grilla de microscopía electrónica. Estas grillas generalmente están hechas de cobre o a veces de oro, dependiendo del espesor. Y fíjense que tiene unos films de carbono. Y esto, cada cuadradito de esto está dividido en otras cuadrículas, y cada cuadrícula de esto tiene unos agujeros, ¿ya? Entonces este film de carbono tiene estos agujeros, y estos agujeros es donde uno deposita la proteína, y es donde estaría, fíjense, entonces las proteínas, si uno lo mira de lado, estarían de esta manera ubicadas las proteínas en solución, ¿ya? Esa es la visión del... Pero cuando uno tiene por ejemplo interfaces aire líquido y que tiene regiones como se mostraba acá, esta interfaz aire líquido o aire solución generalmente es más hidrofóbica, entonces muchas veces provoca denaturación en esa región de las proteínas, ¿ya? Entonces, va a depender de la proteína. Y aquí hay un proceso de estandarización, de probar, por ejemplo, distintas concentraciones de sal. Algunos le aumentan un poco la hidrofobicidad del medio, le colocan algún alcohol, algo que estabilice la proteína y mantenga la proteína. Lo que uno quiere es tener regiones como esta, ¿se fijan? Regiones donde la solución esté muy delgada, donde haya solamente una capa de proteínas y esas proteínas estén en distintas orientaciones. Problemas, que de repente como hay una interfaz acá y hay una región que es algo más hidrofóbica, esa parte de la capa de solventes de agua, que están más ordenadas las aguas ahí, en esa interfaz, las proteínas se orientan preferencialmente. Entonces hay algunas proteínas que todas quedan paraditas así, en una sola orientación. ¿Qué pasa eso? Cuando tomo la micrografía electrónica solamente veo una cara de la proteína y no puedo tener la reconstrucción tridimensional, ¿ya? Eso es lo que se llama la orientación preferencial en biomicroscopía, y es lo mismo, ahí se tiene que estandarizar, probar para lograr una grilla con partículas homogéneas en conformaciones y en orientaciones. ¿Esa crilla se dispensa de manera manual? Manual, sí, aquí vamos. Por ejemplo, la preparación de la grilla es así. Uno coloca 2 microlitros de solución de proteína ahí a la grilla y esto lo sumerge. Esto es un equipo automatizado en general. Lo seca el exceso de solución y lo sumerge en etanol líquido. Ese es el proceso. Esa es una temperatura muy baja. El etanol líquido es cercano a menos 200, bajo la temperatura del nitrógeno líquido, cercano a los menos 200 grados Celsius. ¿Ya? Entonces se hace pasamos de temperatura ambiente a casi menos 200, menos 196 grados Celsius creo que son. Pasamos y a una velocidad muy alta. Entonces eso que provoca que no se formen cristales de hielo, que las moléculas de agua no se alcancen a ordenar y tengo mis moléculas de agua en forma sólida, pero desordenada. A eso se llama vitrificar, ¿ya? Tengo las moléculas de agua, la solución sólida, pero sin cristales. Si tengo cristales, voy a tener el fenómeno acá de los electrones igual difractan. Voy a tener difracción. De hecho, se puede hacer difracción de electrones. Hay gente que determina estructuras de proteínas por difracción de electrones, ¿ya? Pero aquí no quiero difracción, no quiero cristales. Acá quiero que todo esté desordenado, las moléculas de agua, ¿ya? Entonces, ese es el proceso. Se aplica la solución de proteína a una grilla, se elimina el exceso de solución con unos papeles filtro y se vitrifica en etano líquido, ¿ya? Y yo espero tener partículas, cuando las vea al microscopio, orientadas en distintas formas, pero puede ser que todas las partículas se orienten en una sola forma, ¿ya? Eso pasa, y no es difícil a veces que pase.
En proteínas a nosotros nos ha pasado varias veces de que tenemos preferencia de orientación preferencial. Entonces ahí uno aplica ciertas soluciones o cambia el tipo de grilla, cambia el espesor que genera esa capa de solvente. Eso permite, son posibles soluciones a la orientación preferencial. Y lo otro es que muchas veces, como el carbón, la lámina de carbón no también es hidrofóbica, las proteínas se van principalmente a la lámina de carbono y dentro del hoyito de la grilla no queda prácticamente ninguna partícula, ¿ya? Entonces ahí hay varias otras formas también, se le colocan solventes apolares, se prueban distintas soluciones, o hay gente que simplemente lo soluciona agregando más proteína y saturando la parte de carbono para que el resto llegue a estar en el hole, en el agujero, ¿ya? Entonces uno quiere la mayor cantidad de partículas dentro del agujero y que estén orientadas de distintas maneras. Ese es el principio. Entonces, esto es una grilla, lo que uno esperaría como ideal, lo cual nunca ocurre, ¿ya? Que todo el hielo sea parejito y que haya solamente una capa de proteína. Lo que generalmente ocurre es esto, en que en los bordes hay más, se agregan más cantidad de proteína y que en realidad el agujero, cierta parte del agujero es lo ideal para colectar datos y lo otro no sirve, ¿ya? Y esta es una grilla que no sirve porque en realidad la gran mayoría de la grilla está, hay más de una capa de proteína, entonces ahí en general lo que se hace es utilizar un espesor de grilla distinto y disminuir la concentración de proteína. Entonces ese es algo experimental que se setea. Se prueba y error hasta lograr una grilla que sea adecuada para colectar. Y como les decía, el tema de la orientación preferencial es que muchas proteínas se orientan así, entonces tengo mucha información de un lado de la proteína, pero del otro lado de la parte lateral prácticamente nada. Y eso también estorba en el proceso de reconstrucción del mapa. ¿Y por qué se orientan así? ¿Al azar Porque la interfaz aire-solución aquí en general es más hidrofóbica. Hay un cambio de polaridad comparado con este sector de acá. Y entonces eso lleva a que ciertas proteínas tengan, a que ciertos parches hidrofóbicos lleven y se orienten de manera ordenada en esos sectores. Entonces ese es el principio, entonces es cambiar la polaridad un poco en medio, colocarle un poco, algunos le ponen este solvente apolar, se me olvidó, porque uno disuelve compuestos clásicamente químicos. DMSO. DMSO. Le ponen porcentajes de DMSO a la solución, cosa que no denature la proteína, pero que altere esa interfaz para que se suelten, no ocurre esa preferencia. Detergente, ahí se hacen pruebas y errores y se trata de encontrar, se cambia también el espesor de la grilla, esas son cosas que pueden alterar el que se orienten a Por ejemplo, teníamos una piruvato-quinasa en Brasil, no lográbamos tener grillas, todas tenían una orientación preferencial. Se fue a Francia, a Grenoble, y allá el profesor con el que está trabajando le dijo: mira, vamos a utilizar estas grillas súper caras que son de oro ultra fina, y eso resolvió el problema. Cada grilla cuesta más de 50 euros, ¿sí? Pero claro, es de alta alcurnia, decíamos el Seba, su proteína, que le gustan las cosas caras. Pero esas son maneras, te fijas, que prueba y error de resolver el problema. Esto, una vez que uno tiene la grilla vitrificada, se colectan en microscopios electrónicos de transmisión, microscopios especiales, que son criomicroscopios, que todo el sistema de colecta está bajo nitrógeno líquido, ¿ya? Estos microscopios son caros. En general, microscopios electrónicos acá probablemente tengan, ¿cierto? Electrónicos, microscopios TEM normales. Sí. De barrido tiene. Ya. ¿Y TEM así de transmisión? ¿No? TEM pero eso normalmente hay en todas partes, en medicina se utilizan mucho. Lo costoso de estos equipos es que tienen que tener la parte de la muestra, tiene que estar bajo nitrógeno líquido. Entonces eso, en general hay poco criomicroscopios. En Latinoamérica solamente actualmente Brasil tiene criomicroscopios, ¿ya? Tiene al menos ahora tres, uno en Campina, otro en Sao Carlos y otro en Río de Janeiro, ¿ya?
Y hay un microscopio especial, además, estos utilizan bueno, una diferencia de voltaje que tiene que haber para que los electrones viajen. Entonces, la potencia con eso se mide en kilovolts, ¿ya? Y este es un microscopio, se llama el Titan Krios, lo vende Thermo, que es de 300 kiloelectronvolts, o kilovolts, ¿ya? Y ese microscopio a Brasil, en el Centro de Energía y Materiales, le costó alrededor de 8 millones de dólares. ¿Ya? Ese es el costo. O sea, de equipamiento, como decía el profesor Cabrera, para hacer esta metodología altamente costosas. Entonces, ahí hay otro desafío también, en general para nuestros países, el acceder a este equipamiento no es fácil. ¿Ya? Claro, ahí habría que compararlo con el costo de un NMR o con el costo de un aparato de generación de rayos X. De rayos X, claro. Bueno, un NMR, estoy más lejano al NMR, pero un NMR podría estar cercano, yo creo, al $1,500,000. $1,000,000 en términos bajos, máximo $1,500,000 un NMR de 800 MHz. De los que te sirven de los que sirven para proteínas. Un difractómetro de mesón para cristalografía de rayos X está en torno casi $1,000,000. Estos están ahora más caros. Estos están más caros, pero un difractómetro de mesón en general uno no hace cristalografía de proteína con un difractómetro de mesón. Lo que hace cristalografía son en los aceleradores de partículas. Yo les mostré lo que son los ciclotrones, que aquí en Latinoamérica solamente hay uno, que también lo tiene Brasil, Hay en dos. Argentina. Porque ellos tienen dos, el Sirius y el otro. El ciclotrón. No, ya pero no, lo desmantelaron. Desmantelaron el VLNLS y lo formaron en el Sirius LNLS. Ya, lo desmantelaron. Lo desmantelaron. No está operativo. Por ahora nos queda colaborar con ellos. Sí. Bueno, nosotros toda la biología estructural en general la hacemos con Brasil. ¿Ya? Nosotros enviamos cristales. Todo esto, desde el punto de vista académico, mientras no sea empresa, es gratuito y postulas haces una propuesta. Dicen, mira, yo estoy estudiando esta proteína porque es importante para esto, con esto clásico vamos a curar el cáncer. Y mandas una propuesta, en general son 2 hojas que escribes y te dan un tiempo, te asignan un tiempo. Te asignan tiempo del microscopio y te asignan tiempo para difractar cristales y dependiendo. ¿Gratis? Gratis. Sí, ellos te pagan muchas cosas. Y además actualmente ya no te llevan porque se puede hacer remoto. Sí. Pero A nosotros nos pagan el envío de cristales. O sea, ponemos los cristales en un DIWAR con nitrógeno líquido y los enviamos a Brasil. Y eso lo pagan ellos. Ah, qué chévere. Pero, ¿qué te piden ellos? A cambio de que todas las publicaciones que tengas, como cualquier proyecto, tú tienes que agradecer. Ah, claro. Entonces hay un juego ahí de que uno pide tiempo, pero también tienes que publicar. Porque si pides tiempo y no publicas, a la siguiente ya no te dan. Porque te dice, esta persona no es productiva, en realidad, bueno, está ocupando Tiempo, le estamos dando recursos y no ha publicado nada. Claro, claro. Ese. Pero para academia es libre. Para empresa es de pago. Ah, claro. Pero bueno, nosotros tenemos que publicar. Ese, bueno, la academia Se hace contrata, sí se contrata. eso. Entonces están estos microscopios. Bueno, hay distintos tipos de esto. Aquí, por ejemplo, el CryoEM tiene varios. De CryoEM se habla de CryoEM de Single Particle o SPA, de difracción en condiciones crío de cristales de proteína o de criotomografía. Ya hay distintos tipos. Pero acá, para determinar estructura a nivel atómico, se analizan partículas individuales y se utilizan en general bueno, microscopios de bajo voltaje primero para ¿sí? Disculpe, ¿queremos entrar para tomar unos puntitos? Sí, Si no, vamos a interrumpir la clase. Claro, Puede bien. comentar. Perfecto. Sí, Ok. gracias. No me entregué. Vamos a ser famosos. Entonces, en general, todas estas pruebas de grillas, así, cuando tenemos que estandarizar la grilla, eso se hace en un microscopio de bajo voltaje de menor costo. En general, un microscopio de bajo voltaje de 100 volts cuesta alrededor de $1,000,000, ya un criomicroscopio. O sea, es más accesible.
Y después se van a colectar datos a estos microscopios más grandes que son los Titan Cryos de 300 kilovatios. ¿Ya? Y aquí, bueno, se colectan estas fotografías, pero en realidad no son fotografías, son películas. Entonces, una película es una acumulación de frames, ¿cierto? De marcos de fotografía. Entonces, en realidad se colectan películas en donde se toman muchas fotografías. En general, por cada micrografía se toman como 40, 50 fotografías. Entonces, se hacen películas de 50 frames, 50 marcos. Y además se colecta en un modo que se llama contraste de fase. ¿Alguien sabe lo que es el contraste de fase en microscopía? ¿O para qué se utiliza? ¿Alguien le suena? Para ver estructuras más específicas, porque de verlo en varias tomas. Claro, se ven varias tomas, ¿cierto? Pero además, por ejemplo, cuando uno tiene un cultivo celular y hace microscopía de contraste de fase, te permite, no es necesario teñir la célula para identificar dónde está. ¿Por qué? Porque cuando tienes una célula sin tinción, el contraste que hay entre la solución y la célula es muy bajo. Entonces prácticamente te cuesta ver la célula. Pero cuando haces contraste de fase, quiere decir que pones el microscopio en un foco un poquito distinto al foco donde está la célula. Y eso resalta los bordes. Entonces te permite identificar. Aquí el problema es que las partículas, la densidad con la solución es muy similar. Entonces si colectamos la información en fase, o en el foco, va a ser muy difícil identificar dónde está la partícula. Pero si la colectamos en contraste de fase, vamos a poder identificar mejor los bordes donde está la partícula. Eso lleva al problema, es que no vamos a estar tomando una fotografía de la partícula en realidad, sino que con la partícula un poco distorsionada, ¿cierto? Pero después se hace un proceso matemático para reconstruir la imagen a la fase, en foco, ¿ya? Entonces se colecta la imagen en desfoco y después matemáticamente se corrige y se lleva al foco, ¿ya? Pero eso es una cosa importante, que se colectan las imágenes en contraste de fase. Y entonces, después lo que se hace, aquí está la corrección que se hace en matemática, aquí igual se involucran transformadas de Fourier, pero ahí no vamos a entrar en ese detalle. Primero lo que se hace, se toman las películas, y entonces por ejemplo tenemos 50 o 40 imágenes dentro de cada una de las micrografías de las películas, y lo que se hace es una corrección por movimiento. Si imagínense que quieren llegar a una resolución de Armstrong, de 2 Armstrong, ojalá, ¿ya? Entonces cualquier movimiento que ocurrió durante la colecta se corrige, porque entre una imagen y otra, entonces lo que se hace, se comparan cada micrografía, se divide en cuadrantes y se ve si la partícula se movió o no se movió. Entonces se hace lo que se llama una corrección de movimiento, un motion correction. Y después se estima esto que se llama una función matemática, que es la función de transferencia de contraste, que justamente está en esta ecuación. Hay varias variables, pero una de estas variables es a qué desfoco se tomó la imagen, ¿ya? Entonces se ajusta esta función, esto son transformadas de Fourier, por eso son ondas, y se estima, de hecho aquí es la primera estimación donde uno va a estimar más o menos hasta qué resolución alcanzan las partículas, ¿ya? Aquí cuando se pierde la correlación entre la función y la imagen, la transformación de la imagen de Fourier, aquí ya cae, y entonces uno dice, hasta como por acá tengo la resolución, ya que voy a alcanzar con esta imagen. Entonces eso rápidamente uno puede saber, mira, esta muestra alcanza alta resolución o baja resolución. Entonces, después de calcular esto, calcular para cada imagen, se calcula su CTF, ¿ya? Y después tengo mi imagen, el contraste de fase todavía, y lo que hago es el particle picking. Entonces aquí esto lo que les decía era que uno utiliza algoritmos de machine learning que lleva a picar cada una de estas imágenes. Entonces en general, así manualmente uno empieza a picar y uno dice, mira, aquí está el puntito rojo ahí donde empezó a picar cada una de las partículas, ¿ya? Y ahí uno tiene al estudiante así picando partículas en distintas orientaciones, ¿ya? Y generalmente se entrena un modelo machine learning como con 200, 300 partículas, entonces no hay tantas partículas que picar tampoco. Entonces se entrena con eso y el resto, el modelo escanea toda la micrografía, que generalmente son entre 4.000 a 10.000 imágenes,
y buscando partículas para extraer alrededor, ojalá, 500.000, más de 1 millón de partículas, ¿ya? De manera automatizada. Ese es el proceso. Entonces, lo que se hace después es justamente extraer las partículas, entonces se corta la micrografía, literalmente, y se dejan cuadraditos de cada una de las partículas. ¿Se fijan? Entonces se extraen, por ejemplo, 1 millón de partículas de la micrografía. Y con ese millón de partículas se hacen las clases. Se alinean. Te dicen, mira, esta partícula está en la misma orientación de esta otra partícula. Y se promedian. Se hacen, no sé si en los celulares han visto este modo que se llama HDR, en que toma muchas fotografías y eso te permite hacer una fotografía más nítida. Ese es el principio. Si yo tengo la partícula y promedio muchas partículas en la misma orientación, entonces de una partícula así puedo tener una clase, ¿te fijas? Mucho más nítida, de distintas orientaciones. Ese es el principio de hacer las clases. Entonces cuando vean un paper de criogicoscopía siempre la gente muestra, bueno, y estas fueron las clases que obtuvimos. Las clases es un promedio de muchas partículas en la misma orientación. Entonces, por ejemplo, este es el proteosoma, que es un complejo gigante de proteínas, y distintas orientaciones. ¿Se fijan? Y ahora con estas clases, a mayor resolución, lo que se hace es reconstruir el espacio tridimensional. Y el principio es, bueno, si tengo distintas orientaciones, puedo reconstruir las distintas orientaciones 2D, voy a poder reconstruir esto tridimensionalmente. Entonces, generalmente se parte teniendo un modelo a baja resolución del espacio tridimensional de la partícula como este, ¿ya? Bueno, hay unos gráficos que muestran la cantidad de información que contribuye cada una de las partículas en las distintas orientaciones, ¿ya? Y después, con este modelo inicial, lo que me faltó decir es que acá cuando uno extrae las partículas, después de que uno extrae las partículas, aplica la función de CTF. Es decir, estas partículas para extraerlas, o sea, para identificarlas, yo las tuve que identificar en contraste de fase. Pero después cada una de esas partículas le aplico la CTF para llevarla a foco, ¿ya? Entonces, claro, y ahí va a ser más difícil analizarla. Entonces, estas clases que se generan, se le aplica a cada una de las partículas, se le aplica la CTF la función de CTF para llevarla a foco, ¿ya? Para que no estén en desfoco. Y entonces tenemos este mapa inicial y lo que se hace después es el refinamiento del mapa, y este refinamiento consiste en, a partir de ese mapa ya uno tiene una idea de cómo es la partícula tridimensional y se escanean de nuevo todas las partículas de nuevo y se rehacen las clases. Es un proceso iterativo, ¿ya? Entonces se dejan muchas partículas que a veces uno las tomó y en realidad eran otra orientación o estaban erradas. Entonces hay un proceso iterativo de refinar, tener el mapa, reescanear las partículas, ver si es que estaban en la orientación correcta o no y asignarlo de nuevo. Entonces, y esto permite finalmente tener un mapa de densidad electrónica a mucho mejor resolución, lo cual, por ejemplo, en este caso alcanza una resolución de protosoma de 2.9 amperes, ¿ya? Lo cual es bastante, ya uno puede ver cadenas laterales de aminoácidos y ver hélices y hojas beta, como se muestra ahí en la reconstrucción tridimensional. Y con este mapa, entonces lo que uno hace después es ajustar el modelo atómico en el computador, ¿ya? Para tener nuestro modelito. Complejidades, bueno, mientras más grande sea la partícula, más fácil es trabajarla, ¿ya? Mientras más pequeña sea, más difícil es, aquí al revés, ¿ya? Una de las cosas que está llevando así en frontera en criomicroscopía electrónica es que, como les decía, bueno, hay que tratar de tener todo esto más homogéneo en conformaciones. Pero, si tengo distintas conformaciones, hay métodos de refinamiento que refinan el mapa de manera dinámica. Es decir, toman información de distintas conformaciones que están en las partículas y incluso se habla de que en los próximos años podríamos reconstruir dinámicas de proteínas porque están ahí congeladas las partículas en distintas conformaciones. El gran problema es cuando yo determino solo una conformación, por ejemplo como esta, es que tomé 1 millón de partículas y termino con 300.000 partículas usándolas solamente para reconstruir este modelo. Porque las otras 700.000 corresponden a otras conformaciones que no me sirven, ¿ya? Entonces, la gracia de estos refinamientos nuevos es que podríamos considerar la dinámica, que
que hasta el momento lo hacemos de manera teórica, con dinámica molecular, para estudiar la dinámica de las proteínas, de manera experimental. ¿Ya? Entonces, se están desarrollando estos métodos de refinar, entonces cómo el protosoma, por ejemplo, tiene ciertos movimientos y que son capturados en esas imágenes. Bueno, esto era para mostrarles un poco el concepto de resolución. Obviamente, esto es como se veía, por ejemplo, una resolución de 12 Armstrong, o lo que se obtenía antes del 2013 en criomicroscopía electrónica. Hoy en día es fácil llegar a las 3 Armstrong, entre 3 y 4 Armstrong. En general, todas las proteínas que uno analiza por criomicroscopía alcanzan esta resolución y muchas de ellas bajo los 3 Armstrong, lo cual es biológicamente relevante. ¿Ya? En cristalografía obviamente se alcanzan resoluciones mucho mayores, pero a veces la resolución importa, a veces no importa tanto. ¿Ya? Y ese es el otro mensaje, depende de la pregunta biológica muchas veces que ustedes tengan. Entonces necesitan saber con qué detalle necesitan saber la posición de los átomos, a veces necesitan saber cuál es la orientación de una hélice, y eso con 3 Armstrong es más que suficiente. ¿Ya? Entonces hay memes en internet que muestran los cristalógrafos, se ríen a veces de criomicroscopía electrónica, que dicen que claro, la cristalografía ve mucho mayor detalle y la crioem tiene mucho menos detalle, pero todo va a depender de la pregunta biológica que ustedes tengan, ¿ya? De qué es lo que están tratando de responder. Eso, y brevemente lo que es el NMR. El NMR, bueno, se necesita purificar la proteína para determinar estructuras, como siempre. Aquí el problema es concentrar la proteína. Se necesitan altas concentraciones de proteína, alrededor de 1 miligramo por ml. Por ejemplo, una proteína pequeña de 15 kilos alta son alrededor de 15 miligramos por ml en solución. No todas las proteínas pueden alcanzar esa concentración y a veces se precipitan. ¿Ya? Después se colectan señales de NMR y se asignan estas señales de NMR a ciertos átomos específicos. Y aquí viene el gran problema del NMR, asignar esas señales a átomos en específico. Y vamos a ver por qué. Y aquí lo que se hace es que se calcula una estructura. La ventaja es que no se necesita cristalizar la proteína. Otra cosa aquí que ni la cristalografía ni la criomicroscopía electrónica en general permite ver los hidrógenos, porque los hidrógenos tienen muy poco electrones. Entonces, ya sea la criomicroscopía o los rayos X, se basan en la interacción con los electrones. Si el hidrógeno no tiene electrones, por eso las estructuras en general no están con electrones depositadas en el PDB. Pero el NMR justamente se basa en ver el acoplamiento de los hidrógenos. Entonces, una ventaja que permite ver exactamente dónde están los hidrógenos. Y el otro, pero es que, por ejemplo, está limitado en proteínas poco solubles, no se puede concentrar demasiado y solamente para proteínas pequeñas, como les decía cuando iniciamos, alrededor de 200 aminoácidos. ¿Ya? Y por eso está en desuso ya prácticamente esta metodología para proteínas. El principio, como lo conversábamos antes, es que ciertos átomos que están siendo parte de las proteínas tienen este spin magnético, ¿ya? Cuando giran generan un spin, si lo ponemos en un campo magnético se va a alinear y si le aplicamos cierta radiación electromagnética a cierta frecuencia, eso va a absorber energía y va a resonar ese núcleo, ¿ya? Si resuena, entonces vamos a ver, estos son los clásicos espectros de NMR. ¿Todos han visto un espectro de NMR simple? ¿En química orgánica? ¿No? Este es un clásico espectro de NMR, por ejemplo, para el etanol. Y este es un espectro de hidrógeno. Es decir, estamos viendo cómo resuenan los núcleos de hidrógeno. ¿Qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, vemos aquí que hay 4 PIC, aquí hay un PIC simple y aquí hay 3 PIC. Bueno, esto en química orgánica, los químicos orgánicos analizan la estructura con esto, y analizando estos PIC. Dicen, esto entonces tiene esta estructura. ¿Por qué? Porque saben que estos PIC de hidrógeno, estos hidrógenos que tienen 3 PIC, este triplete que le llaman, corresponden a este metilo, este CH3. ¿Por qué un metilo? Porque hay una regla en el NMR de que estos hidrógenos
hay un hidrógeno acá, uno de estos hidrógenos está acoplado con otros dos hidrógenos. Se sabe que está acoplado con otros dos hidrógenos. La regla del vecino dice, bueno, que de acuerdo al número de hidrógenos cercanos acoplados, va a ser un N más 1. Es decir, si cercano a esos hidrógenos tengo dos hidrógenos vecinos, entonces voy a tener 3 pi. Entonces, los hidrógenos del metilo se representan con un triplete, o se ven como un triplete. Mientras que los hidrógenos del metileno se ven como un cuadruplete. ¿Por qué? Porque están acoplados a 3 hidrógenos. ¿Ya? Y uno podría decir, bueno, el hidrógeno del hidroxilo, en realidad el hidrógeno del hidroxilo no está acoplado a ninguno de los otros porque el oxígeno es muy electronegativo. Entonces evita que se acople este hidrógeno o que interfiera en la señal de estos otros dos hidrógenos. ¿Ya? Entonces, bueno, los químicos orgánicos determinan estructuras de moléculas más pequeñas de esta manera, que dice, tengo entonces un metileno que está unido a un metileno que está unido a un metilo, ¿ya? Y además tengo un hidrógeno que corresponde al del hidroxilo que no está acoplado con ninguno porque está enlazado a un átomo altamente electronegativo, ¿ya? La cosa es que en sencillo esto permite ver, el espectro permite ver acoplamiento, entonces permite ver cómo estos hidrógenos están acoplados con estos otros hidrógenos de acá, de este grupo están acoplados de este otro. Entonces, y además de eso, uno puede determinar distancia de esos hidrógenos. Pasan tal distancia este hidrógeno que está acoplado con estos otros hidrógenos. Para una proteína, un NMR en una dimensión es así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo asigno qué señal a qué átomo de la proteína? Donde tengo cientos de átomos de una proteína pequeña. Entonces ahí bueno, aquí lo que hay se analizan en realidad, y lo otro igual se analizan en espectros 2D, pero en simple, así se ve una NMR de una proteína pequeña, ya como de 8 kilodalton esta proteína, donde puedo ver señales separadas. El gran problema es que aquí muchas señales se superponen. Entonces por eso necesito un campo magnético muy fuerte para poder separar esas señales. ¿Ya? Pero aún así la asignación es muy compleja. Entonces, por ejemplo, puedo ver, aquí hay un ejemplo de que el protón del enlace peptídico del aminoácido 2 está acoplado con el del aminoácido 5. Entonces puedo encontrar que estos están cercanos en el espacio. Entonces puedo generar una restricción, como les decía. Y si puedo generar una restricción, entonces puedo ver acá que este aminoácido, este protón, está acoplado con este otro de acá, este de acá. Este está acoplado con estos de acá. Entonces, de esta manera puedo ver que acá finalizando tengo una alfa hélice, mientras que acá tengo una cosa más de hoja beta. ¿Ya? Y de esa manera entonces se calcula una estructura basado en estas restricciones de distancia. Entonces, pero el asignar eso es complejo y solamente sirve para proteínas pequeñas. Y para finalizar esta parte, tenemos que entonces todas estas estructuras que se determinan tanto por NMR, por cristalografía o por microscopía electrónica, se depositan en este banco de estructuras de proteínas que son el PDB. ¿Ya? Hay 3 páginas del PDB, los vamos a ver en la tarde, fue de almuerzo, pero está una página mantenida por los norteamericanos, que es el RCSB, otra por los europeos, que es el PDB-E, y otro por los japoneses, que es el PDB-J. Las 3 páginas web acceden a la misma base de datos, a la misma estructura, pero son páginas web distintas mantenidas por consorcios distintos. ¿Ya? Pero en general, los americanos o de América utilizamos el RCSB. Yo creo que esa es la que ustedes han utilizado, ¿o no? Al PDB, a la página web que donde entra el PDB, utilizan el RCSB, ¿cierto? En general nosotros utilizamos el RCSB. Algunos utilizan el PDB, pero en América en general todo el RCSB. Y los asiáticos en general utilizan el PDB. Esa es como la distribución de usuarios en general de los países. Los australianos utilizan el RCSB en general. Pero eso, y bueno, aquí tenía de hecho esto de las estructuras que ya lo conversamos en la mañana, los porcentajes, y les dejo un dato
por si a alguien le interesa, ahora en noviembre, de hecho, tenemos un curso justamente de esta metodología. Vemos cristalografía de rayo X y criomicroscopía electrónica en unas escuelas que se llaman CCP4 y CCP-EM, en donde viene al menos 15 tutores europeos, entre europeos y latinoamericanos, de la comunidad científica que trabaja en determinación de estructura de proteínas, y vamos a hacer en Santiago esta escuela de biología estructural para la determinación de estructura de proteínas. Está abierto, hay una inscripción de $100, pero en general va a ser gratuito para estudiantes. Ustedes pueden colocar ahí que quieren becas de estudiantes, incluso hay becas para pasaje y estadía. No tenemos mucha plata de pasaje y estadía, pero estamos tratando ahí de dejar, pagar tanto pasaje y estadías para estudiantes latinoamericanos que estén trabajando, que veamos que, claro, que va a haber un impacto en este curso en sus carreras. ¿Ya? Así que la postulación hasta el 10 de agosto no queda mucho. ¿Ya? No es mucho lo que se necesita, más que la carta de motivación y una carta de sus tutores para el impacto, ver. Es como decir, bueno, esto lo voy a utilizar, este conocimiento lo voy a utilizar por esto, y en mi país esta es la proyección que yo veo, el aprender esto. Eso, pueden, ahí está en la página CCP4EM Santiago 2025. Si a alguno le interesa esta clase que vimos hoy de la. Y eso es lo que tenemos. ¿Qué hacemos para...? Un break de 5 minutos. corto, 5 minutos. Para